Pues la corrupción la definen dos palabras claves. Una es alterar o pervertir una actuación, sea generalmente en beneficio propio o en beneficio de alguien afín. De entrada, la corrupción está unida a la propia historia del hombre, es decir, casi tenemos que partir desde la prehistoria. Si nos venimos más adelante en el tiempo, desde luego ya tenemos ejemplos claros ya desde el 17 la figura del pícaro y la novela picaresca, sea en el Lazarillo de Tormes en el 16 o la figura del Buscón de Quevedo en el 17, es algo innato al ser humano. Si nos venimos a la edad contemporánea y vemos cómo se implanta en el régimen, en el Estado liberal, cómo se configura a lo largo del siglo XIX en España y fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX, el régimen de la Restauración canovista ya implanta una corrupción política, económica, en donde lleva el turno de partidos y en donde lo define una palabra muy clara como es el pucherazo. Por lo tanto, la corrupción no es innata en la transición, no es única y exclusiva de la dictadura, sino como vemos ya viene, como decían aquellos, de Matusalén. Por lo tanto, en el siglo XIX ya vemos claras muestras de corrupción política en el régimen canovista. Y esta corrupción continúa en esa crisis de la restauración ya en el reinado de Alfonso XIII que iniciamos en el siglo XX. Por lo tanto, la corrupción en el sistema político español viene desde su génesis en el comienzo del sistema liberal parlamentario y unido básicamente al sistema de la restauración. Básicamente es una corrupción que está circunscrita a un reducido grupo de la clase política, porque es una minoría. Es decir, que en el conjunto de la sociedad, mayoritariamente la población y los ingresos provenían más del 50% del campo, del sector primario. Prácticamente no había una estructura industrial, exclusivamente aquella que se había configurado en la Revolución Industrial del 19. Y, por lo tanto, el sector terciario de servicios tampoco estaba desarrollado. ¿Qué significa? Que había una inexistente clase media española. Y eso significa que la corrupción era muy limitada y estaba reducida a un grupo básicamente político pequeño. Y esto hay una relación en la corrupción, tiene que ver con la situación o la clase política que tiene una relación en la clase social y en la estructura económica. Y estos tres elementos, en estos momentos, está reducida a un grupo muy pequeño en el conjunto de la sociedad. Tras la Guerra Civil Española, sobre todo cuando ya se instaura el régimen franquista, a lo largo de los años 40 se define muy bien la situación con la frase de los años del hambre. Y esta situación se agrava todavía más en el año 1946, cuando a partir de una propuesta americana en la ONU se aprueba aislar el régimen de Franco y por lo tanto aislar a la sociedad española. Por lo tanto, en este contexto, ¿hay corrupción política? Por supuesto, pero esa corrupción se limita al círculo político del régimen. La mayor conjunto de la sociedad, la mayor capa social de la sociedad está ajena a esa corrupción. Esta coyuntura se transforma en la década de los años 50, un año importante es 1953, cuando tras la firma de dos acuerdos importantes, uno político y otro religioso, la firma con los acuerdos con los Estados Unidos, que es de carácter político, económico y social, España, que para nosotros significa un pequeño plan Marshall llegado a los años 53, es el final del aislamiento y la apertura al exterior. Y esto va a traer la consecuencia en los años 60 de lo que vamos a denominar el desarrollismo económico español. Un desarrollismo que aquí ya sí va a llegar al conjunto de la sociedad
y va a aparecer algo que no existía antes, la consolidación de este desarrollo económico y social de la aparición de lo que se va a denominar la clase media del franquismo. El desarrollo va a llegar al conjunto de la sociedad. ¿Cuál es la clave para que la corrupción no llegue también a este conjunto de la sociedad? Por este desarrollo que se produce en los años 60 es fruto del esfuerzo de los ciudadanos, del trabajo y del ahorro. Estos tres valores van a estar o son la antítesis del sentido de la corrupción, que hemos denominado como alterar o pervertir las actuaciones. Este desarrollismo que se produce en los años 60 coincide con el desarrollo de lo que es el estado del bienestar, que está basado en la sociedad de consumo. Y esto es fundamental para entender qué tipo de sociedad nos va a venir después, que coincide con la etapa de la transición y de la democracia. Vale. Este desarrollo que se había consolidado y había superado la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial y en el caso español la superación de lo que era la posguerra de los años 40, se interrumpe de manera drástica en los años 70, y un año muy representativo es 1973, con la crisis del petróleo, que va a producir una crisis mundial. Y esta crisis mundial coincide en España, en la década de los 70, en 1975, con la muerte de Franco, el final del franquismo, y por lo tanto el comienzo de la transición y de la democracia española. Y en este contexto, si llegamos a los años 80, que la transición y la democracia española, que se va a consolidar, superado el golpe de Estado de Tejero y de Milán del Bosch en 1981, va a coincidir con la superación de esa crisis mundial del 73, que era la gran crisis contemporánea desde el crack de 1929, y se produce un boom, no solamente económico en los años 80, sino un boom social y económico. Y aparece un elemento para entender la corrupción que se va a producir en la democracia española, que es el concepto de especulación. Especulación en los años 80 que crece. ¿Y cuál es la diferencia con la corrupción que se había experimentado en España anterior a los años 80? Que ya tenemos una clase media en donde esa corrupción se va a instalar en una capa mayor, cuando hasta en los años de la democracia española la corrupción política y social estaba sobre todo reducida a un grupo minoritario. Pues definido que temporalmente lo que definido a partir de la década de los años 80, lo que nos tenemos que preguntar es que este sistema parlamentario que se configura en la Constitución de 1978 y que definimos como un sistema democrático, estos grupos políticos, sociales, que van a liderar este cambio, lo primero que nos tenemos que preguntar es si establecen pautas éticas. Y la primera respuesta que nos encontramos es que no hay ninguna pauta ética, es decir, no hay ninguna educación al ciudadano. Por lo tanto, la corrupción política está ligada al ciudadano en sí, porque este ciudadano es el que luego va a pertenecer a partidos políticos, y estos partidos son luego los que van a representar a los ciudadanos. Por lo tanto, la corrupción no es una corrupción política, es una corrupción de la forma que el sistema democrático no se ha preocupado, y es algo esencial y unido a la educación, de dar unas pautas éticas desde el conjunto de la sociedad para que luego llegue a esa clase política que nos va a representar. Y es un fallo enorme del sistema parlamentario y democrático que tenemos hoy en día. Por lo tanto, ¿hay corrupción política en la transición y en la democracia? Sí. ¿Es una corrupción distinta al franquismo? Por supuesto, porque se instaura en el conjunto de esa clase media. Y ahí nos encontramos como los inputs que nos dan desde el sistema político y desde la clase política en los años 80 coincide con una diferencia sustancial como había habido en la etapa anterior. Y es, ahora hay una forma muy rápida de hacer dinero, de enriquecerse la gente y sin ninguna pauta ética. Es cuando nace
el cuponazo de la ONCE cuando nace la primitiva, múltiples loterías y los inputs que se dan a los ciudadanos es que todo vale para hacerte rico, porque lo importante es tener fama y tener riqueza y por lo tanto la corrupción llega a todos los niveles de la sociedad, cada uno en el estadio en el que está. Pues una de las que hemos señalado, en donde ha radicado precisamente la instauración de la corrupción política en la democracia, es que no se le ha dotado de esta formación al ciudadano y por lo tanto el papel que tiene la educación y las pautas éticas y de valores que hay en ella. No hace falta que señalemos muchos de los trabajos, pero la mayor parte de sociólogos que han estudiado, y uno muy interesante es el que se editó hace unos años con el título de Tendencias de futuro en la sociedad española, donde se veía esas tendencias hacia dónde podía ir y superar los elementos más importantes que definen la democracia española, pues José Félix Tezanos, José Manuel Montero, José Antonio Díaz, señalaban ya uno de los elementos fundamentales en algunos de sus capítulos. Uno de ellos muy interesante, de Juan Antonio Díaz, que titulaba Tendencias de cambio en los valores de la sociedad española, en donde los valores y los elementos éticos son fundamentales y prioritarios. Y muchas veces nos centramos en elementos políticos, sociales y económicos y no nos damos cuenta que los éticos y de valores tienen un papel prioritario. Y otra de las ponencias y artículos que presenta Francisco Andrés Orizo señala en el título Orientaciones en los sistemas de valores de los españoles. En estas orientaciones, una de las ideas fundamentales que hemos señalado a lo largo de la entrevista es que han cambiado las pautas de valores y de ética a lo largo del siglo XX y por lo tanto en la década de los años 80 ese hacerse rico de manera rápida, de manera precipitada, a cualquier precio y a toda costa y sin importar ni poner en juicio de valor ninguna ética, ha hecho un daño muy importante y yo creo que es uno de los elementos o vías que los que nos dedicamos al campo de la educación estamos convencidos que hay que trabajar y fomentar.